Muy bien, mis hermanos, estamos todos allí, Romanos capítulo 9, y estaremos hoy concentrando nuestra atención en la porción del versículo 1 hasta el versículo 4. Voy a leer nuevamente el texto de estudio, Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Este capítulo 9 que estamos leyendo hoy es la apertura a una nueva gran sección que está dentro de la carta a los romanos, que se extiende hasta el capítulo 11. Nosotros, en el sermón de la semana pasada, terminamos de estudiar la sección que inició en el capítulo 5 y termina en el capítulo 8, pero recuerden que tenía un paréntesis en el capítulo 7. Con esto quiero recordarles que estas secciones son extensas y son muy profundas, y seguramente, y si el Señor lo permite, nos tomará algunos meses abordar toda esta sección del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. En la sección anterior, ¿cuál era el punto del apóstol Pablo? El enfoque del capítulo 5 hasta el capítulo 8 tenía que ver con la grandísima seguridad que tienen los creyentes, aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe, que no serán desechados y que estarán con Él por toda la eternidad. Y a lo largo de toda esa sección, el apóstol Pablo argumentó en favor de su tesis diciendo lo siguiente, o fue la forma en la que terminó, diciendo que no existe ningún tipo de condenación a los creyentes, que nada los puede separar del amor de Cristo, y esto en virtud porque Cristo mismo los ha unido a Él, y los que el Padre le dio, ninguno Él perderá. Ese era el énfasis de la sección pasada. Pero después de anunciar esta gloriosa realidad de los creyentes, algunos podrían pensar lo siguiente: bueno, pastor, esto para mí es suficiente. Todo lo que tenía que escuchar de la carta a los romanos era esta seguridad. Esto es maravilloso, esto es excelso. Yo no necesito más, yo no quiero escuchar más. Quiero quedarme con esta parte donde yo estoy plenamente seguro en Cristo. Pero lo cierto, hermanos, es que apenas vamos a la mitad de la carta, porque Romanos tiene 16 capítulos y apenas hemos terminado el capítulo 8. Y conforme fue la voluntad del Señor, Él inspiró a Pablo para que escribiera 8 capítulos más. Así que conviene que la iglesia de Cristo preste especial atención a lo que estos 8 capítulos tienen por decirnos. Pastor, ¿y cuál es el tema de esta sección? ¿De qué es lo que estaremos hablando los próximos meses a lo largo de Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11? Lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en esta sección, mis hermanos, es de manera clara y contundente desarrollar el plan de Dios, y especialmente el plan de Dios en términos de redención, especialmente desde la relación de este plan de redención con los judíos. Y al entender cómo es que obró la salvación en Cristo en el pueblo judío, seguramente que a lo largo de toda esta sección vamos a responder algunas preguntas que pueden ser muy controversiales y que pueden ser muy discutidas en nuestros días en torno a este tema. Este capítulo es un capítulo que responde muchas preguntas. Aquí se abordan en esta sección temas como, por ejemplo, la soberanía de Dios en la salvación del hombre, la responsabilidad del hombre. Aquí leeremos que a uno amé y a otro aborrecí. Aquí hablaremos, por ejemplo, o estaremos
profundizando en qué pasó con el pueblo de Israel. ¿Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia? ¿O qué ha pasado con ese pueblo elegido de Dios? En otras palabras, ¿quién era el pueblo de Israel? ¿Qué significaba ese pueblo? ¿Qué tipificaba ese pueblo? Eso es lo que estaremos estudiando a lo largo de esta sección. ¿Todos los israelitas, todos los judíos son salvos? Israel es el ombligo cronológico y escatológico del mundo, y todo lo que ocurra en esta nación, de ella derivan todos los acontecimientos que deben ocurrir en el resto de las naciones y en el resto de la historia. Ese tipo de cosas es las que estaremos estudiando. Hablaremos sobre arminianismo, sobre calvinismo, abordaremos muchos aspectos teológicos. De hecho, algunos comentaristas, quizás su gran mayoría, dicen que lo que esta sección de estudio representa dentro de la carta a los romanos es una apología o una defensa a Dios, sus caminos y la manera en la que Él procede. De ahí que un versículo clave en esta sección de estudio sea el versículo 6 que estaremos exponiendo la siguiente semana. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios nunca falla. Dios hará lo que dijo que iba a hacer y esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo él va a ir desarrollando el tema en relación a los judíos, alguno podría decir o podría objetar, bueno, el plan de Dios falló, porque Dios escogió un pueblo, a Israel, pero no todos en este pueblo son salvos, no todos en este pueblo son creyentes, así que Dios tuvo que haber fallado en su plan de salvarlos a ellos. Luego más adelante él dice, no, en el versículo 6 dice, la palabra de Dios no falla, el plan de Dios sí o sí se hará, pero más adelante dice, pero es que hay una cosa que ustedes no están considerando, y es que no todos los que descienden de Israel, esos son israelitas. ¿Ven? Hay mucha tela que cortar, hermanos, en términos doctrinales en esta sección. Pero hay algo, mis hermanos, que resulta sumamente interesante, y es que antes de abordar aspectos doctrinales tan fundamentales, pero tan profundos como los que va a tratar el apóstol Pablo, antes de hacer esa disertación teológica tan profunda, él inicia esta sección abriendo su corazón y mostrando los profundos sentimientos de aflicción y angustia que siente por causa de ese pueblo de Israel que no cree en el Señor, por causa de aquellos que viven y mueren sin Cristo. Hermanos, Pablo no inicia esta disertación haciendo profundas afirmaciones exegéticas y haciendo aplicaciones de la tipología del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No, Pablo inicia esta sección con la siguiente expresión: verdad digo en Cristo, lo que voy a decir no es mentira, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hermanos, con ese corazón debemos acercarnos a esta sección. Noten que Pablo abre su corazón como un creyente que está sumamente preocupado, sumamente afligido por una razón en particular que estaremos estudiando en un momento. Pero con esa misma mansedumbre en el corazón debemos nosotros acercarnos a esta sección de la carta a los romanos. No con un rótulo académico o con una expectativa netamente ligada al aprendizaje, sino, hermanos, con la humilde intención que Dios obre en nuestro corazón de la forma en la que Él quiera obrar a través de la predicación de su palabra. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo inicia diciéndole a sus lectores lo siguiente: mira, lo que te voy a decir es cierto, estoy siendo completamente sincero, mis palabras no contienen mentira y mis palabras no contienen engaño. La razón por la que te voy a hablar así es porque voy a hablar en Cristo. En otras palabras, Pablo les dice, mira, voy a hablarte como un cristiano, lo que significa entonces es que un cristiano no habla nunca con mentiras. Y esto es una aplicación temprana de la predicación. Hermanos,
Esto es diciente para nosotros. Un verdadero creyente no debe considerar ninguna situación como propicia para mentir. Nunca. Nunca, mis hermanos. Y Pablo inicia recordándonos esta verdad, que si hablamos en Cristo, es decir, como cristianos, debemos hablar estrictamente con la verdad. Y luego le agrega, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, Pablo da a entender que por la obra interna del Espíritu Santo que ocurría en él, sus palabras estaban libres de mala intención. El Espíritu Santo estaba gobernando sus pensamientos, sus acciones y sus palabras. Y por esta razón, por estar unido a Cristo, que es la razón por la que el Espíritu Santo está en él, les dice, mira, no puedo mentir. No les voy a mentir. Quiero que escuchen bien. Ustedes, a quienes les estoy diciendo esto, por favor entiendan que lo que les voy a decir a continuación no es falso, no es mentira. Es como si el apóstol Pablo dijera, lo que estoy a punto de decir es completamente cierto y en mis palabras no hay engaño, y la razón por la que no hay engaño es porque estoy unido a Cristo, y como yo estoy unido a Cristo, mi conciencia está cautiva de Él, y por la obra interna que el Espíritu Santo hace en mí, entonces deben entender que en mis palabras no hay engaño, no hay mentira. Noten, hermanos, la importancia de lo que va a decir y las aclaraciones tan importantes que tiene que hacer para que nadie malentienda lo que va a decir y para que crean que lo que dirá es cierto. Ahora, ¿por qué Pablo se tendría que tomar la tarea de iniciar su sermón con esta insistencia de por favor entiendan que lo que les voy a decir es cierto? Hermanos, porque lo más seguro es que Pablo estuviera para este momento de la historia siendo visto por sus compatriotas, es decir, por los judíos, como un traidor, como alguien que aborrecía a los judíos. Recuerden, hermanos, que más adelante Pablo, en esta misma epístola y en otras partes de las Escrituras, dice que él es el apóstol ¿de quién? De los gentiles, exacto, hermanos. Él dice que él es el apóstol de los gentiles, pero Pablo ¿era un gentil? Pablo era un judío. Así que su pueblo, cuando él es declarado apóstol a los gentiles, empiezan a verlo como un traidor. Por citar algunos ejemplos, Hechos 21-27 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Recuerda, hermanos, si usted de Biblia rápida me acompaña al texto, si no, puede escuchar la lectura. Dice así la palabra del Señor en Hechos 21-27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, ¿a quién? A Pablo. Dice que estos judíos, ¿qué hicieron? Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, diciendo, ¿qué decían? Varones israelitas, ayuda. ¡Wow! ¡Qué peligro que representaba Pablo! Un hombre que estaba allí, parado en la sinagoga enseñando. Varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos ¿contra quién? Contra el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y la ley y este lugar, es decir, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos paganos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esta era la forma en la que los compatriotas de Pablo le estaban viendo. Así que es importante que Pablo dice, mira, lo que te voy a decir, judío, israelita, no es mentira. Quiero que entiendas que mis palabras son verdaderas. El ginebro Juan Calvino comenta, antes de entrar en materia, es decir, antes de desarrollar el tema, Pablo utiliza un preámbulo para atraer la simpatía de los lectores, procurando derribar el escándalo que procedía de la creencia común sobre su adversión a los judíos. Era común que los judíos pensaban que los aborrecía. Así que Pablo inicia diciéndoles, lo que les voy a decir no es falso. Pero, hermanos, Pablo les dice, les voy a hablar con la verdad. Hablar con la verdad, mis hermanos, es lo diametralmente opuesto a la animadversión o al aborrecimiento. La razón por la que Pablo les dice, les voy a hablar con la verdad, es porque quiere que sus oyentes presten atención, porque lo que les va a decir es muy importante.
La razón por la que Pablo está tan interesado en que sus oyentes israelitas le atiendan es porque Pablo les ama. Hermanos, Pablo amaba a sus coterráneos y por eso inmediatamente, por el amor que tiene hacia ellos, después de decirles, préstenme atención, no se pierdan un solo detalle de lo que voy a decir y tengan en cuenta que no estoy mintiendo. Después de hacer esa grandísima aclaración, inmediatamente dice en el versículo 2 y 3. Vayan conmigo, hermanos. ¿Qué es lo que les dice? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y ahora miren lo que dice el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estas son palabras extrañas, que ya vamos a aclarar. Pero esencialmente, hermanos, en estos dos versículos, el apóstol Pablo le expresa a sus lectores el profundo y continuo dolor que siente por causa de la incredulidad de sus compatriotas. Es porque ustedes no creen en Cristo que yo estoy muy afligido. Es porque ustedes no creen en el Señor que me salvó a mí, que yo estoy profundamente triste en mi corazón. Este texto denota una intensa angustia que siente Pablo por los miembros de su propia raza. Este texto, entre otras cosas, hermanos, exalta esa gloriosa virtud que debe haber en los cristianos, y es en general, no solamente en Pablo, sino en todos nosotros, y es la compasión que debemos sentir en relación a aquellos que no conocen de nuestro Señor. Pero si hay algo, una forma más apropiada de aplicar este texto, sería de esta forma. El texto exalta la compasión que nosotros debemos sentir por aquellas personas que no conocen del Señor, pero que nosotros amamos genuinamente. No es hacia todos los hombres. O sea, nosotros ya hemos hecho aquí bastantes estudios de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, sobre la importancia de orar por todos los hombres. Pero aquí hay un énfasis, y es ese dolor o esa aflicción que debe tener el creyente en relación a aquellos incrédulos a los que nosotros amamos y que ellos no aman al Señor. Ese es el punto de Pablo en este punto, en esta parte de la carta. A causa de la incredulidad del pueblo israelita, ¿qué es lo que está experimentando Pablo? Bueno, el texto nos dice que él experimenta tristeza y continuo dolor. Pablo está afligido en su ser interior, y ese dolor no solamente es cuando está allí escuchando la prédica y se acordó de esa persona a la que amaba y dijo, wow, me siento muy triste porque él no conoce o ella no conoce del Señor, sino que Pablo, dice el texto, experimentaba un continuo dolor. No era algo momentáneo, constantemente su corazón se dolía porque sabía que aquellos a quien él naturalmente amaba no amaban al Señor. Hermanos, y eso que Pablo experimenta, esa tristeza y ese dolor por la incredulidad de los que nosotros amamos, es algo que deberíamos experimentar todos los creyentes. Todos nosotros conocemos a alguien a quien amamos, profunda y verdaderamente lo amamos. Un familiar, un amigo muy cercano, pero que sabemos que está en pie de guerra contra el Señor. Que sabemos que está en pie de guerra contra Dios. Y nosotros sabemos cómo termina la historia. Hermanos, es sorprendente que Pablo está sintiendo angustia por este pueblo, y que dice que por amor a ustedes desearía yo mismo ser separado de Cristo. Y digo que es sorprendente porque estos individuos, ellos no abundaron precisamente en buenos tratos con el Señor. Estos no eran los mejores amigos de Pablo. Estos no eran las personas más corteses con él. Podemos leer muchos ejemplos
de lo que hicieron los judíos contra Pablo, pero quiero leer uno en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante. 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La ley decía, pueden azotarlo 40 veces, pero ellos, para no llegar al límite, lo azotaban 39 veces, así que podían volverlo a azotar, y lo azotaron 5 veces. Luego dice, 3 veces he sido azotado con vara y 1 vez apedreado. Y en Hechos 14:19 leemos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fue por estas personas que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, que creyeron que ya lo habían matado, que Pablo estaba experimentando un profundo dolor en su corazón. Fue por ellos que Pablo decía, mira, tengo tristeza y continuo dolor. Hermanos, el amor de Pablo hacia estas personas no estaba condicionado por lo que él estaba recibiendo de ellas. El amor de Pablo hacia estas personas estaba fundamentado en Cristo, en la piedad cristiana, y por esa razón es llevado a experimentar una agonía profunda. ¿Y lo experimenta por causa de qué? Por causa del Evangelio. Y esto que acabo de decir suena extraño, pero así lo es, mis hermanos. Así lo es. El Evangelio, que con tanta gloria iridiscente fue expuesto en el capítulo 8, que llevó a Pablo a declarar al final del capítulo 8, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Ese evangelio que lo llevó a dar tan gloriosa expresión de seguridad es el mismo evangelio que ahora lo lleva a lamentarse por aquellos que él ama pero que no aman a Cristo. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo aborda la parte inicial de esta sección no con un lente académico, sino con el corazón de un cristiano piadoso que anhela fervientemente la salvación de los suyos. Estas palabras, hermanos, que estamos leyendo son las palabras de un hombre de Dios apasionado y conmovido por la verdad del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, declara que si una persona vive y muere separada de Cristo, ¿qué es lo que ocurrirá con él? Se perderá por siempre. ¿Y Pablo sabía esto? Desde luego, él tenía clara esta realidad. Y el saber lo que pasaría con las personas que él ama incrédulas es lo que hace que su corazón se estremezca y experimente gran dolor al considerar que un día esas personas a las que él tanto ama, un día, si ellos no se arrepienten de sus pecados, ellos estarán eternamente separados de Cristo. En otras palabras, sabe Pablo que aquellos a los que él ama, que no aman a Cristo, si no se arrepienten, un día estarán por siempre y para siempre en el infierno, y por esa razón experimenta tanto dolor. Por esa razón está tan triste. Quiero hacer un pequeño paréntesis aplicativo para esta iglesia local. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, en la medida en la que he venido avanzando en esta predicación, en sus mentes han rebobinado y han dicho, esto ya lo hemos escuchado. Una predicación como esta ya la hemos escuchado. Y quizá ustedes, si son más memoriosos, se habrán acordado de las predicaciones que dimos de 1 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1 al versículo 8, donde Pablo habla sobre la necesidad de orar por todos los hombres y de orar por la salvación de ellos.
Hermanos, esta es una de las bondades que tiene la predicación expositiva, que obliga al maestro a exponer lo que sigue, no lo que quiere, sino lo que sigue. Y mientras yo preparaba este sermón, mis hermanos, debo confesar que no podía librarme del siguiente pensamiento. Señor, ¿estás queriendo volver a reafirmar este asunto en nuestros corazones? Nuevamente nos estás queriendo volver a hablar sobre la importancia de clamar por los perdidos, pero ahora de manera particular por aquellos a quienes nosotros amamos, pero que no aman a Cristo. Hermanos, ruego al Señor para que en esta reconfirmación del tema podamos entender que Dios de manera particular está hablándole a IBR en Monte Calvario en relación a la importancia del evangelismo. Cierro paréntesis, hermanos. En el capítulo 11 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en relación a este pueblo por el que él está tan triste y que él ama, dirá lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto era lo que anhelaba Pablo, la salvación de aquellos que él amaba. Así que lo que vemos, hermanos, en este texto es la genuina, escuchen, la genuina reacción ¿de quién? ¿De un apóstol? No, de un creyente que se conmueve y se compuje de dolor a causa de la incredulidad de aquellos que él ama, pero que no aman al Señor. Y quieren saber, hermanos, ¿cuál es el secreto para que Pablo tenga en su corazón un sentido de tantísima urgencia por los perdidos? El secreto, mis hermanos, para relacionarnos piadosamente con los que no creen, aun cuando no nos amen, como fue el caso de Pablo, es verle a ellos, a esas personas, es verles como el Señor les vio. El mismo Señor dijo en Mateo capítulo 9 versículo 36, en relación a los no creyentes, dijo: ¿cómo los veía él? Como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, cuando vemos a un creyente bajo el lente de esta penosa realidad, como una oveja perdida, que no está ligada al rebaño, sino que está deambulando de aquí a allá y que está en peligro de muerte, cuando vemos al no creyente de esa forma, entonces no podemos hacer nada menos sino lamentarnos por su estado perdido y por su miserable condición esclavizada. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 8 Pablo llenó nuestro corazón de gozo al informarnos que somos más que vencedores en Cristo. ¿Lo recuerdan? Y de que podíamos estar seguros en Él por causa de su sacrificio expiatorio y su justicia imputada a nuestro favor. ¿Lo recuerdan? Bueno, ahora, hermanos, sin mediar palabra, el apóstol Pablo inicia el capítulo 9 sin ningún tipo de transición, expresando el profundo dolor del cual estamos hablando. Y esto es extraño, o es interesante más bien, porque, hermanos, la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos ni versículos. La carta de los Romanos era una carta. Y el que está leyendo la carta sin capítulos ni versículos viene diciendo: y somos más que vencedores y nada nos separará del amor de Cristo. Ahora tengo un profundo dolor y una profunda tristeza. Inmediatamente el apóstol Pablo informa de este gozo y de esta victoria que el creyente tiene en Cristo. Ahora inmediatamente nos habla de la tristeza y el dolor. Es como si en un momento Pablo estuviera exaltando el gozo del cristiano al poder experimentar las glorias del Evangelio, pero inmediatamente, sin terminar el tema de la gloria del Evangelio, expone el dolor que el creyente experimenta por ese mismo Evangelio. Lo que quiero decir, mis hermanos, es lo siguiente: la vida cristiana es paradójica. Hermanos, la vida cristiana es paradójica. Experimentamos gozo
de aquello mismo que también nos permite experimentar aflicción y dolor. Así es la vida cristiana. ¿El Evangelio te produce gozo? Ciertamente. El Evangelio también debe producir dolor en nuestro corazón. Me gusta mucho cómo Calvino lo expresa. Dice Calvino, escuchémoslo: pueden existir en un solo corazón estos dos sentimientos, que mirando hacia Dios no se sienta pena porque perezcan aquellos que Dios ha querido destruir, y por otra parte, mirando hacia lo humano, se sienta compasión por sus maldades. Si observamos la soberanía de Dios y sus perfecciones en la salvación de los hombres, debemos decir: Dios ha obrado justamente. Pero cuando observamos cara a cara a aquel hombre que es sujeto de la ira de Dios, naturalmente, dice Calvino, debemos sentir compasión por él. Es decir, mis hermanos, en la perdición de los incrédulos, los creyentes tenemos la certeza de que Dios ha obrado con justicia. Y esto se va a desarrollar más adelante en este mismo capítulo. No obstante, cuando consideramos lo que ocurrirá con esos incrédulos que viven y mueren sin Cristo, naturalmente experimentaremos dolor por causa de esa realidad. Por eso digo, mis hermanos, que el Evangelio o la vida cristiana es paradójica. Por una parte, experimentamos gozo al sabernos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, y esto lo supimos a través de la proclamación del Evangelio. Pero por otra parte, mis hermanos, experimentamos un profundo dolor al saber que personas que amamos, cercanas a nosotros, caminan sin ningún tipo de temor hacia la perdición eterna, que están de pie en lucha y en guerra contra el Señor. Hijos, hermanos, papás, esposos, esposas, amigos cercanos, vecinos, que conocemos que están viviendo contrario al Señor y sabemos lo que ocurrirá con ellos. Por eso hay aflicción en el corazón por causa de ese Evangelio. Hermanos amados, esa gloria de la que nos habló el apóstol Pablo en el capítulo 8 sobre experimentar una profunda seguridad de que caminaremos por las calles de oro y que recorreremos los cielos nuevos y la tierra nueva, esa misma seguridad de la que nos habló allí, de lo que ocurrirá con nosotros, también, mis hermanos, ha de llevarnos a experimentar una profunda angustia y pena por saber que personas cercanas a nosotros y a las que nosotros amamos nunca pondrán un pie sobre las calles de oro. Nunca. Y eso naturalmente causa dolor en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué debemos hacer frente a este escenario? Pastor, ¿y qué hacemos? Sí, es cierto, lo que usted está diciendo es un dolor con el que yo he cargado durante años, desde que he conocido al Señor. Y he querido que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis abuelos, mis vecinos conozcan del Señor, pero no ha sido posible. Yo les he predicado, pero no, se resisten a arrepentirse de sus pecados. ¿Qué debo hacer? Bueno, debemos primero, hermanos, orar para que haya en nuestro corazón de manera permanente un sentido de urgencia para suplicar por los perdidos. Debemos orar para poder orar. Debemos orar para que el Señor ponga de manera permanente en nuestro corazón un sentido de urgencia para orar por los no creyentes. Porque recuerden esto, hermanos. Dios ha establecido medios de gracia para ejecutar su voluntad, y uno de sus medios de gracia es la oración. Y muchos de los que estamos aquí hoy quizás seamos el producto, el fruto de una oración piadosa que alguien hizo en favor nuestro. Hermanos, los incrédulos están en una condición terrible. Y cuando el creyente considera la gloria del Evangelio, naturalmente nos afligimos porque ellos no disfrutarán nunca de esa gloria.
Pero me atrevo a decir algo y quiero ir un poco más allá. Si un individuo que profesa el ser cristiano no se siente movido a orar por la salvación de los perdidos, a orar por aquellos que ama y no hay aflicción en su corazón, y cuando piensa en lo que ocurrirá con ellos en la eternidad, no experimenta un dolor punzante en sus entrañas, se podría decir que en el mejor de los casos ese individuo tiene un mal entendimiento del Evangelio, y en el peor de los casos podríamos decir que ese individuo no ha entendido el Evangelio en lo absoluto. Hermanos amados, tan profundo fue el dolor que Pablo experimentó por causa de sus coterráneos, que en el versículo 3 dice algo que es extraño. Versículo 3, leámoslo, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor: porque desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice, mira, de hecho cuando uno estudia el texto a profundidad, cuando él utiliza la expresión anatema y luego separado de Cristo, Pablo está diciendo literalmente, yo preferiría que la salvación que Cristo me dio por gracia me fuera quitada. Yo preferiría que perderme en el infierno por amor a ustedes, para que ustedes no se perdieran. Y esto suena extraño. Esto, si ya hemos estudiado a plena conciencia el capítulo 8, esto suena un poco extraño. Pero lo que quiero resaltar aquí, mis hermanos, es que lo que Pablo está haciendo es explayar la idea del dolor que expuso en el versículo 2, y lo va a hacer y va a profundizar en la idea de ese dolor a través de una expresión hiperbólica. Hiperbólica significa exagerado. O sea, Pablo va a exagerar sus expresiones a fin de que quienes lo leen sepan que realmente lo que dijo en el versículo 1 era cierto, que diría la verdad. Es como si el apóstol Pablo, mis hermanos, dijera, si existiera la posibilidad, yo me entregaría en lugar de ustedes. Pero hermanos, el apóstol Pablo ya ha expuesto que tal posibilidad de ser separados de Cristo no existe. Él mismo, mis hermanos, sabe que no existe tal posibilidad. Él ya se sabe en las manos de Cristo. Recuerden que Pablo fue interceptado por Cristo mismo mientras iba camino a Damasco, y allí el Señor le llamó a novedad de vida, lo separó para sí mismo y lo llamó a ser uno de sus más fervientes predicadores, de hecho el que más escribió en el Nuevo Testamento. Pablo entonces ya está unido a Cristo, y Pablo sabe, por lo que es expuesto en el capítulo 8, que no podrá ser separado de Cristo. Es más, Pablo ha dicho en la primera carta a Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pablo sabe que él no puede mediar por ningún hombre. Así que lo que el apóstol Pablo está expresando en el versículo 3, mis hermanos, es la intensidad evangelística que hay en su corazón. Está expresando un sentido de urgencia en relación a orar y suplicar por aquellos que no conocen del Señor. William Hendrickson dice, parafraseando a Pablo, dice, desearía ser separado de Cristo por amor a otros si esto fuera posible, pero me doy cuenta que esto es imposible, lo que en cierto sentido aumenta más el dolor que tengo. A Pablo le duele que ellos no crean, y Pablo sabe que no puede hacer nada para que ellos crean. Entonces eso hace que su dolor sea más profundo. Hermanos, esta expresión hiperbólica que hace Pablo en el texto no revela en ningún sentido una contradicción en las escrituras. Más bien lo que devela este lenguaje del versículo 3 es el sentir de un verdadero creyente por los no creyentes. Un creyente, mis hermanos, que actúe con indiferencia en relación a los que perecen, bien haría en preguntarse si realmente es un creyente. Un creyente que no le importa que otros se pierdan, bien haría en preguntarse si realmente es un creyente, porque este lenguaje devela el corazón de uno que ha nacido de nuevo. Ahora,
Pastor, este es el primer ejemplo que vemos en las Escrituras de alguien que se aflija tanto por causa de los perdidos. No. Piensen, por ejemplo, en Moisés. Moisés estuvo en una situación parecida. En Éxodo 32, versículo 31 y 32, leemos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, mire la súplica, pues este pueblo ha cometido gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Señor, perdónalos, son unos idólatras, pero te ruego que si hay alguna forma en la que quieras derramar condescendencia y perdonarlos, perdónalos, pero si no, luego dice, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mira, si no hay una forma de perdonarlos a ellos, y si yo tuviera que morir en lugar de ellos, ráeme a mí, pero perdónalos a ellos. Pero hermanos, si de ejemplos bíblicos de amor sacrificial y de piedad cristiana queremos hablar, pienso que todos estaríamos de acuerdo en que debemos dirigir nuestra atención a aquel que se hizo sustituto por el pueblo, pero que efectivamente sí murió y salvó al pueblo por el que se entregó. ¿A quién me refiero, mis hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús es el sumo ejemplo de amor por los perdidos. Hermanos amados, Jesús se entregó a morir en una cruz por un pueblo rebelde, por un pueblo que le injurió, por un pueblo que le rechazó, por un pueblo que le ridiculizó y finalmente por un pueblo que le llevó y lo clavó en una cruz. Él es el ejemplo de sumo amor por los perdidos. En medio de su abnegado sacrificio, en medio de los golpes, el maltrato, la burla, el abandono, el Señor Jesús levanta sus ojos al cielo y en Lucas capítulo 23, versículo 24 se registra esta expresión: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que estoy muriendo de amor por ellos. Ellos no saben que por causa del amor que tengo hacia ellos estoy entregando mi vida en una cruz. Cristo, hermanos, es el ejemplo sumo de amor por los perdidos. En 2 de Corintios 5:21 leemos: al que no conoció pecado, es decir, al perfecto Hijo de Dios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas 3:13 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, anatema. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Hermanos, el Señor Jesús, más que cualquiera de nosotros, sabe lo que ocurrirá con una persona que vive y muere en pie de lucha contra Él. El Señor Jesús, mis hermanos, sabe que el no creyente es esclavo del pecado y de Satanás, que está ciego y que está sordo y que está muerto a la verdad. Y bajo esa penosa condición el hombre no puede hacer nada para librarse a sí mismo. Por esa razón Cristo se entregó en sustitución nuestra para que todo aquel que ponga su fe en la obra de Cristo sea rescatado de quedar eternamente separado de Él. Él es el ejemplo de sumo amor. Hermanos, entender la tragedia que supone la incredulidad de los incrédulos hace que nosotros podamos coincidir con las expresiones que han quedado retratadas para la historia del Dr. Martyn Lloyd-Jones cuando habló de los no creyentes. Dijo Martyn Lloyd-Jones: a causa de este nivel de comprensión, es decir, de saber que ellos estarán eternamente separados de Cristo, dice Martyn Lloyd-Jones, el santo verdadero y maduro intercede con angustia y tristeza, la cual puede alcanzar tanta profundidad e intensidad que le haga exclamar: ráeme a mí, Señor, ráeme a mí. Si de alguna manera eso puede conducir a que aquellos a los que amamos, abran sus ojos y tengan una vista plena de la verdad como es en Cristo Jesús. Esa es la intensidad con la que debemos orar.
por aquellos que amamos, pero que no aman al Señor. Hermanos, aquí hay una lección muy práctica a nuestro entendimiento doctrinal. Noten esto: un correcto entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios en la predestinación de los hombres para salvación no mitiga ni contradice el deseo que debe existir en nosotros por evangelizar y ganar almas a través de la predicación del Evangelio. Algunos nos acusan: oh, ustedes creen en la predestinación, así que ustedes no predican porque finalmente Dios va a salvar al que quiere salvar. Esta es una acusación sin fundamento. Cuando uno entiende bien la doctrina de la elección y la soberanía de Dios, todo lo que hace el corazón es arder de deseo por compartir las bondades del Evangelio a aquellos que no conocen del Señor y especialmente a aquellos a quienes nosotros amamos. Hermanos, el compromiso de Pablo con la proclamación del Evangelio era incondicional. Él era el apóstol a los gentiles, pero su proclamación del Evangelio no se restringió solo a los gentiles. Noten que aquí le está hablando específicamente a los israelitas. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es un tierno balance que nos ejemplifica la vida del apóstol Pablo, de cómo debemos nosotros, mis hermanos, desear que todos los hombres, indistinto de su posición social, de sus inclinaciones sexuales, de sus posiciones políticas, de sus pretensiones socioeconómicas, indistinto de como quiera que sea, nuestro interés es que todos ellos vengan al arrepentimiento y la fe y gocen de la plena esperanza y la seguridad de salvación que solo se halla en Cristo. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Nuestros días no son diferentes en este sentido de los días del apóstol Pablo. En nuestros días, los judíos y los gentiles, es decir, el resto de individuos que no son judíos, todos nosotros somos gentiles, procuran salvarse a su modo. A través de ritos, algunos procuran salvarse a través de ritos, de ceremonias. Otros, incluso con convicciones cristiano-judaizantes, procuran salvarse a través del activismo dentro de una iglesia local, o incluso a través de ofrendas, o de diezmos, o de pactos, o de cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse. Hermanos, saber que eso es una realidad que ocurre hoy, y que nosotros podemos verla cercana en nuestros seres queridos, debería hacer que en nuestro corazón exista un gran dolor, pero al mismo tiempo ese dolor debería impulsarnos incansablemente a orar por ellos y a proclamarles con responsabilidad la verdad de Dios que es en Cristo para librarlos de la condenación eterna. Hermanos, ¿quieres tener, hermano, una buena razón para proclamar el Evangelio? Bueno, si lo que ocurrirá con ellos eternamente, que estarán eternamente separados de Cristo, no es una buena razón, la cual debería serlo, quiero entonces, esa es la percepción negativa de esa realidad. Ahora escucha la percepción positiva de esta realidad. Te animo a que prediques el Evangelio a aquellos a quienes amas y que no aman a Cristo, para que ellos también puedan disfrutar el gozo que tú disfrutas al saberte en las manos del Salvador. Esa también es una buena razón, hermanos. No solamente por prevenirlos de que terminen en el infierno, sino porque tú sabes, hermano, lo que has experimentado en tu corazón cuando el Señor te llamó a novedad de vida. Tú sabes la seguridad que experimentas, la economía se está cayendo, la incertidumbre abunda por todas partes, pero en todo caso tú vas así, caminando tranquilo, sereno. ¿Por qué? Porque te sabes en las manos de un buen Señor. Y deseo yo que tú desees que eso lo deseen aquellos a quienes amas, pero que no aman al Señor. Hermanos, y para finalizar quiero decir esto. El apóstol Pablo, con el propósito de darle más fuerza y más claridad a la razón de su tristeza, va a hacer una lista.
Y en esa lista que se encuentra en el versículo 4 y 5, el apóstol Pablo va a enumerar una serie de ventajas que tenían los judíos en relación al resto de seres humanos sobre la tierra. Estas ventajas que el apóstol Pablo va a enumerar en estos versículos hacen que la angustia y el dolor que Pablo siente sea aún más desgarrador. Es como que Pablo está diciendo, mira, si estuviéramos hablando de cualquier pueblo, yo no me sentiría tan dolido. Pero estoy hablando del pueblo que recibió tantas ventajas de parte de Dios que ningún otro pueblo lo recibió sobre la tierra. Así que me duele que sean incrédulos a pesar de que recibieron tanto. Leamos el versículo 4, mis hermanos, y 5. Refiriéndose a ese pueblo que le causa tanta aflicción en relación a su incredulidad, Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo con suma precisión lista los privilegios de los judíos y dice, mira, tú que me escuchas, a ti que te estoy escribiendo estas palabras, tú eres un israelita, y esto no es poco, mis hermanos, porque Dios se relacionó de una manera especial con el pueblo de Israel. Eso es innegable. Ustedes son israelitas. De ustedes, como lo dirá al final del versículo 5, desciende el mismísimo Mesías. De ustedes es la adopción, no en el sentido salvífico, sino que Oseas dice, y traje a mi hijo, refiriéndose a Israel, traje a mi hijo, en el sentido de que Dios hizo un pacto solemne, cercano con este pueblo y los llama hijos en este sentido de cercanía. De ustedes es la gloria. ¿No fue el pueblo de Israel el que vio como la gloria de Dios descendía en la nube sobre la montaña y aún sobre el mismo templo? Ellos vieron la gloria de Dios. Hermanos, Pablo les dice, de ustedes es el pacto. Dios estableció las condiciones del pacto mosaico. A ustedes les entregó estas benevolencias, el pacto abrahámico, el pacto davídico. No eran con ustedes con quien se estaba relacionando de esta forma Dios. La promulgación de la ley, ¿acaso no se les entregó a ustedes la ley moral que rige a todos los seres humanos sobre la tierra? ¿No fueron ustedes los que primero la recibieron? El culto, no se les dio a ustedes en la revelación escrita de Dios la forma en la que deberían celebrar culto a Dios. Ustedes eran el único pueblo sobre la tierra que sabían cómo debían relacionarse correctamente y del agrado de Dios. Ustedes eran el único pueblo que lo sabía. Las promesas, todas las promesas de los pactos que apuntaban al Mesías, a Cristo, desde Génesis en adelante, toda la Biblia cuenta la historia de Cristo el Redentor, y ustedes tenían ese conocimiento de quiénes son los patriarcas. Ustedes no vienen de cualquier individuo en la historia. Sus padres son Abraham, Jacob. Sus padres son David, hombres temerosos de Dios con los que Dios estableció un vínculo pactual y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Es como si el apóstol Pablo tratara de decir, estoy consternado, porque a pesar de todas estas cosas, ustedes siguen en incredulidad. Se les ha dado más que a cualquier otro pueblo sobre la tierra, pero han respondido a esta benevolencia con ingratitud y con desprecio. Por esa razón estoy tan preocupado por ustedes, porque ustedes han levantado su puño contra el cielo y se han rebelado contra Dios, y en esa pelea solo hay un vencedor. Hermanos amados, más que a los judíos, se nos ha dado a nosotros, creyentes del nuevo pacto,
Nosotros tenemos la revelación plena de Dios en las Escrituras. Y por esa razón deberíamos estar tan preocupados por aquellos que están en pie de lucha contra el Señor. Todos nosotros tenemos acceso a una Biblia. Y probablemente podemos ver lo que Pablo dice, las expresiones que utiliza en relación a los judíos, y podemos decir, esta gente sí era terrible. O sea, pero terrible. O sea, a pesar de todos estos privilegios y rebelarse contra Dios. Bueno, hermano, tú tienes una Biblia en casa. Amigo, tú tienes una Biblia en casa. Tú conoces más que lo que ellos conocieron. Ellos tenían una revelación progresiva. La revelación progresiva ha culminado y se ha consignado toda esta revelación en las Sagradas Escrituras. Así que nuestra responsabilidad es muy grande. Quiero finalizar resumiendo todo lo que el apóstol Pablo ha dicho de la siguiente forma. Me da profunda pena pensar que todas las nobles ventajas que Dios les ha otorgado, ustedes las rechacen y respondan con desprecio a ella. Recuerden, hermanos, la vida cristiana es paradójica. En la medida en que como creyente creces en gozo, también crecerás en dolor. Pero ese dolor, por la gracia de Dios, debe aumentar nuestro deseo, intensificar nuestro deseo a orar por aquellos que amamos, pero que no aman al Señor. Es más, tal vez alguno de los presentes sea el motivo de dolor de todos nosotros. Quizá entre nosotros haya alguien que esté sin Cristo en su corazón y tú seas el motivo por el que nosotros estamos afligidos. Si alguno en este lugar no se ha puesto a cuentas con el Señor, lo animo. En esta mañana le suplico de todo corazón que deponga sus armas y que levante una bandera de rendición y venga delante del Señor suplicando el perdón de sus pecados. Hermanos, quizá mientras avanzaba en el sermón, como fue mi propio caso mientras lo preparaba, ustedes no pudieron sacarse de su cabeza a alguien, a un familiar, a un vecino, a un amigo, a alguien a quien ustedes aman. Quizá ustedes mientras avanzaba la prédica decían, sí, mi tío, sí, mi mamá, sí, mis hermanos, sí, mis abuelos, sí, mis hermanos de sangre. Si ese es tu caso, si no pudiste sacar de tu cabeza a alguien que amas, te animo a que entiendas en esa sensación que tienes en este momento, que Dios está hablándote a tu corazón y que Dios te está diciendo que debes orar con fervor por la salvación de esa persona y que Dios te está llamando a tener un compromiso serio con la predicación del bendito Evangelio. Calvino comenta, si nos amamos en Dios y no fuera de Él, jamás nuestro amor será excesivo. Ama tanto cuanto puedas a los incrédulos en Cristo y entonces ese amor nunca será excesivo. Amén. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra en el corazón de su iglesia. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos.